Bueno, por favor, abran sus Biblias en Nehemías capítulo número 8. Hemos estado estudiando este capítulo de Nehemías y hemos estado aprendiendo la importancia de congregarse. Y hemos visto cómo este texto, al inicio, en los primeros 8 versículos, los versículos del 1 al 8, se hace un gran énfasis en la preparación para la exposición de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo número 1, nosotros vimos que se hizo un gran esfuerzo para que todos se congregaran con su familia a escuchar la palabra, a pesar del cansancio, a pesar de las semanas de estrés que habían vivido ellos, hicieron el esfuerzo de congregarse. Luego nosotros vimos también en ese versículo 1 que le pidieron a Esdras, que era versado, experto en la palabra, que la trajera delante de ellos. También vimos en el versículo 2 que se presentó la palabra de Dios delante de ellos. Después en el versículo 3 vimos cómo se leyó la palabra de Dios por no una, no dos, no tres, no cuatro, sino 6 horas. 6 horas estuvo leyendo la palabra del Señor y la Biblia dice que ellos estuvieron atentos. También los versículos precisamente 3, 5 y 7 son los que nos dice que estuvieron atentos todo ese tiempo. De grandes y pequeños, todos los que podían entender estaban atentos, así como ustedes están bien atentos en esta mañana. ¿Amén? Eso casi se las creo, a ver si al final de la clase dicen amén así. Y luego en el versículo 4 vimos que trabajaron para facilitar que la palabra de Dios llegara a todos. Hicieron una estructura que la Biblia dice que era un púlpito, pero en realidad era una estructura de madera donde se subía Esdras para que todos lo vieran y escucharan. Y el versículo 6 nos dice que se comenzó alabando a Dios por su palabra antes de ir a la palabra. Entonces, como puedes ver en los versículos del 1 al 8, hubo una gran preparación antes que se expusiera la palabra de Dios. Y a través de estas semanas, estas clases, hemos visto nosotros que debemos de prepararnos para escuchar la palabra de Dios, para venir a congregarnos. Cuando venimos a la iglesia, no vamos a H-E-B o Walmart y así como estamos, vámonos, sin ninguna preparación. No, venimos a aprender de nuestro Dios, venimos a aprender de su santa palabra. Y podemos también decir que hemos platicado acerca de esto. Tú eres responsable de dónde llevas a tu familia. No lleves a tu familia a un lugar donde no se toma con seriedad la palabra de Dios. Tiene que haber una preparación. Y comentaba con ustedes testimonios tristes que alguien me llegó a decir, no, dice, pues los mejores sermones son cuando no preparo nada y ya estando ahí arriba el Espíritu Santo me revela todo. Nadie me lo contó, a mí me lo llegaron a decir. No, tengan cuidado. Aquí ha habido una gran preparación para presentar la palabra de Dios. Y después nosotros estudiamos que en los siguientes versículos, del 8 al 13, después de la preparación, hubo un esfuerzo para enseñar la palabra de Dios. Nosotros leemos, desde el versículo 7, nosotros leemos en el versículo 7 que los levitas se esforzaron para que el pueblo entendiese, repetían lo que se estaba diciendo, se explicaba lo que se estaba diciendo. El versículo 8 nos dice que se exponía de manera sencilla y entendible la palabra de Dios, porque todos debían de entender. El versículo 9 dice que se resalta la labor para ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. El versículo 12 habla del esfuerzo que el Señor bendijo para hacer entender al pueblo la palabra de Dios.
El versículo 13 nos dice que al día siguiente se reunieron nuevamente para seguir entendiendo la palabra de Dios. Y al final de esta clase, si el Señor nos lo permite, vamos a ver la gran importancia de entender la palabra de Dios. Dios nos ha dado la Biblia con la intención de que la entendamos, que comprendamos lo que en ella está. Por eso, esta es otra de las cosas que aprendimos. Debemos de llevar a nuestra familia donde se explique la palabra de Dios en una manera expositiva. No es la vida del predicador, no son historias motivacionales, es la palabra de Dios la que transforma los corazones. Hebreos 4:12. Y ahora, en la siguiente sección que nosotros vamos a estudiar, en los siguientes versículos, vamos a ver la obra de la palabra de Dios. Ya vimos la preparación para exponer la palabra, el esfuerzo para que entendieran. Hay que poner aquí, entender la palabra de Dios. Y vamos a ver por último la obra que hace la palabra de Dios en esos corazones. Dice John MacArthur algo que se me hace muy interesante y al final de esta sección lo van a comprender ustedes muy bien. La adoración bíblica no comienza con lo que sentimos, sino con lo que entendemos acerca de Dios. La adoración bíblica no comienza con lo que sentimos, sino con lo que entendemos acerca de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, vamos a nosotros experimentar una gran convicción. El Hijo de Dios, cuando entiende la palabra de Dios, va a experimentar convicción. Y es que la Biblia es un libro vivo, no es una letra muerta. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nosotros, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, llega hasta donde ningún otro libro, ninguna otra lectura puede llegar. Es decir, obra eficazmente en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos de tener en cuenta que en este contexto, piensen bien, en este contexto se está predicando la palabra de Dios y es un contexto muy diferente al de nuestros días. Por ejemplo, aquí yo no me estoy esforzando para hablar fuerte porque tengo un micrófono. En aquella época no tenían un micrófono, pero lo más importante es que escucharan la palabra de Dios y las personas hacían el esfuerzo de escuchar lo que se estaba diciendo. No había un auditorio cerrado, cómodo, como lo tenemos aquí con sillas. No, era algo incómodo, pero lo importante era escuchar la palabra de Dios. No se habló otra cosa sino las sagradas escrituras. No había elementos modernos como nuestros días, equipo de sonido, no había luces, no había ni siquiera un piano tocando o una guitarra con 3 cuerdas que de perdida hiciera ruido. No se dice que hubiera nada de eso. La palabra de Dios fue la que sobresalió, no el predicador. A pesar de que Esdras era versado, lo que sobresale en este capítulo fue la palabra de Dios. No hubo manipulación, no se torcieron las escrituras, no hubo música de fondo, nada por el estilo. Lo importante era predicar fielmente la palabra de Dios. Y ustedes van a ver la obra que hace la palabra cuando se predica con fidelidad y cuando el oyente hace su parte esforzándose para poner atención. Me gustó mucho cuando tuvimos la conferencia de eclesiología, lo que dijo el hermano Greg Travis. Yo hice un esfuerzo para prepararme y voy a hacer un esfuerzo para enseñarles, pero ustedes tienen que hacer un esfuerzo para poner atención, tomar sus notas para después aplicarlas. Es un esfuerzo de los dos lados y es lo que vemos aquí en este texto. El libro menciona
en el versículo 9 que 3 autoridades estuvieron ahí. Estuvieron 3 autoridades presentes. Nos dice el versículo 9 que estuvo Nehemías el gobernador. Él era la máxima autoridad civil reconocida bajo el imperio persa. También leemos que estuvo el sacerdote y escriba Esdras. Se menciona aquí como la autoridad espiritual, el mediador entre Dios y el pueblo, también como la autoridad de la ley de Dios. Pero también dice ese versículo 9 que estuvieron los levitas del pueblo trabajando muy de cerca con el liderazgo espiritual. Estas 3 autoridades, dice el versículo 9, que estaban ahí presentes y se mencionan porque en unidad van a hacer algo muy importante. Ya se preparó la presentación de la palabra. Ya se presentó la palabra, el pueblo ya escuchó y ahora se menciona estas 3 autoridades trabajando unidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante que van a hacer estas 3 autoridades? Miren el versículo 9 lo que dice. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloren, porque todo el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Llorando, oyendo las palabras de la ley. El pueblo estaba inconsolable después de haber escuchado la palabra de Dios. Era necesario que 3 autoridades, las superiores, los consolaran. Y vaya forma de consolar al pueblo. Les dicen: ¿saben qué? Este es un día santo. Dios no quiere lágrimas de remordimiento, sino un gozo santo. Su arrepentimiento debía dar lugar a una adoración, no a una desesperación. Y alguien con autoridad se los tenía que decir. El pastor y doctor Martin Lloyd-Jones dice esto y se me hace interesante. El verdadero arrepentimiento no termina en la miseria. Piensen en el hijo pródigo cuando se da cuenta que peca. No se quedó en el chiquero con los cerditos que después iban a hacer carnitas. No es cierto, era abominación. El verdadero arrepentimiento no termina en miseria, sino en el gozo de una comunión restaurada con Dios. ¿Se dan cuenta? Esa tristeza debería de impulsarlos a restaurar su relación con Dios. El escritor quiere que entendamos la naturaleza, la intensidad de lo que los hizo llorar a ellos. Cuando ellos escucharon la ley de Dios, cuando ellos se dieron cuenta de lo que Dios decía, esto reveló su pecado, reveló su ingratitud, su idolatría, su descuido de los mandamientos de Dios. Y es cuando se dieron cuenta, con razón estamos en la situación que estamos. Con razón nos ha ido como nos ha ido. Es cierto que estamos en esta situación, pero fuimos presa de haber despreciado lo que Dios dice en su santa palabra. Habían pasado 70 largos años en el exilio y pasaron décadas sin una enseñanza precisa, adecuada de la palabra de Dios. Habían ofendido a ese Dios misericordioso y al escuchar la palabra se dieron cuenta la razón de su sufrimiento. Dios no había fallado. Ellos son los que habían fallado por su infidelidad, por su rebeldía, y eso hizo que les pesara su corazón y que empezaran a llorar. La lectura de la ley fue diseñada para penetrar la conciencia y exponer la verdad de nuestros corazones. Por eso es necesario poner atención, para que revele dónde está nuestra situación y si es necesario derramar lágrimas por haber ofendido a nuestro Dios. Su llanto, como puedes ver, esto es importante, hermanos, por favor, pongan atención en el orden de lo que está sucediendo. Se prepara el pueblo para exponer la palabra y hace un gran esfuerzo. Se expone la palabra de Dios
y la gente pone atención, se expone en una manera sencilla para que entiendan. ¿Y cuál fue el resultado? Llanto, dolor, sufrimiento. Como podemos ver, su llanto no era un emocionalismo vacío, sino una convicción espiritual verdadera. Realmente sintieron el peso de su pecado. El texto resalta que la convicción llegó a todo el pueblo. ¿Y por qué llegó a todo el pueblo? Porque todo el pueblo estaba poniendo... ¿No están poniendo atención? Aprendan este pueblo. Todo el pueblo estaba poniendo, así como ustedes, igualitito. Dice el versículo 9, dijeron a todo el pueblo, no os entristezcáis ni lloréis, porque nuevamente todo el pueblo lloraba. Que el Señor nos dé esa unidad de tener hambre por su palabra, poner atención por su palabra. Este versículo 2 veces dice que todo el pueblo lloraba y todos lloraron porque todos escucharon y todos pusieron atención. Si ellos hubieran estado distraídos, si hubieran estado pensando en que dejaron los frijoles prendidos en la casa o que iban a comer, no hubieran puesto atención. Pero se requiere de un esfuerzo. Esa convicción llegó porque el Espíritu Santo honró ese esfuerzo que también ellos estaban haciendo. La doble mención del llanto nos muestra la intensidad emocional que están experimentando. Si te das cuenta, 2 veces se dice que estaban llorando. El llanto no era silencioso o simbólico, era un llanto audible, colectivo, creciente. Eso es lo que nos da a entender este texto, la repetición del llanto. También ese llanto nos muestra que hay un sincero arrepentimiento de haber ofendido a Dios. No era un mero remordimiento como al que cachan en pecado, no. Realmente ellos sentían ese peso, había una tristeza sincera. También ese llanto va a contrarrestar grandemente con el gozo que van a sentir al final de este capítulo, al final de esta sección. Entonces, después de una predicación expositiva, clara y precisa del texto bíblico, este es el resultado. Este es el resultado. Oremos para que cuando vengamos a la iglesia, el Espíritu Santo nos dé un corazón sensible, receptivo, que no nos estemos distrayendo, para que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. Ahora, hermanos, lo que estamos leyendo aquí es muy importante y lo estoy repitiendo nuevamente. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Hubo una preparación de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo siguiente que sucedió? Hubo un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo tercero que sucedió? La obra. ¿Se fijan en qué lugar están las emociones? Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Este es el lugar adecuado de las emociones, después de una predicación expositiva y después del entendimiento de la palabra de Dios. Se pusieron tristes sin manipulación, sin escenarios, sin tocar música de fondo, sin bajar las luces, sin ninguna clase de escenario moderno. Ellos oyeron. Ellos lloraron porque escucharon la palabra de Dios. No hubo necesidad de gritos, regaños, infundir temor humano de parte del predicador. No, la palabra de Dios hizo su obra. Fue el Espíritu Santo que obró en cada corazón. Yo no tengo necesidad de regañarlos. Ya regaño suficiente a mis hijos, eso es cansado. No, nosotros lo que hacemos es que exponemos la palabra de Dios. Y dice mi hijo, sí, ay, sí, pobrecito. Nosotros exponemos la palabra del Señor y el Espíritu Santo va a obrar en sus corazones. Yo no tengo necesidad de gritar, ni tengo la voz tampoco. Tengo una voz muy chillona.
Las emociones, mis hermanos, son un regalo hermoso, precioso de Dios, pero deben de ir en el asiento de atrás, no al frente en el volante manejando. Definitivamente que no. Debe de hacer su aparición después de un entendimiento preciso de las Sagradas Escrituras. Se puede experimentar lo mismo después de una alabanza que tiene una letra doctrinal clara, sistemática, bíblica, profunda. También después de una oración donde se alaba a Dios por sus atributos o una gran convicción. Ese es el lugar donde las emociones deben de estar. ¿Les doy un secreto? ¿No le dicen a nadie? ¿No? ¿Seguros? Una vez nos visitó alguien, entró a la iglesia, se sentó, observó la iglesia y le dijo a mi esposa: ustedes están muertos, aquí no se siente nada. Y le dice a mi esposa: pero ni siquiera ha visto cómo predica el pastor, ni siquiera ha visto las alabanzas, la letra, lo que dice. A eso me refiero. No podemos meter al frente las emociones, no. Las emociones vienen después de un entendimiento claro, preciso de la exposición de las Sagradas Escrituras, y es algo hermoso, es precioso. Estoy seguro que ustedes han experimentado al ver una alabanza, el darnos cuenta que Dios nos ha perdonado, que el día de mañana que nos llame delante de su presencia tenemos acceso a las moradas celestes. Hasta se me enchina la piel. Es hermoso. ¿Cuántas veces no hemos derramado lágrimas por un entendimiento preciso de la palabra de Dios? Es válido. Volteo a verlos a ustedes cuando están alabando a Dios. Algunos cierran sus ojos, algunos hacen sus manos así, en fin. Algunos son muy expresivos, pero eso viene como resultado de un entendimiento preciso de lo que Dios ha hecho por nosotros, no antes. Así es de que por eso John MacArthur dice: la adoración bíblica no comienza con lo que sentimos, sino con lo que entendemos acerca de Dios. ¿Qué debo de hacer para que mi familia tenga sus sentimientos en el orden adecuado? Debo explicarles con la ayuda del Espíritu Santo que deben de llegar como resultado de un entendimiento de las Sagradas Escrituras. Ese es el lugar adecuado, como lo estamos viendo aquí. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Están despiertos? Hizo efecto el chocolatito, por cierto, gracias, porque sí ayuda, ¿Cuáles son los dos extremos en la iglesia moderna con lo que respecta a las emociones? ¿Cuáles son los dos extremos? Bueno, no me contesten, pero pues uno es no sientas nada y el otro es siente antes de escuchar. Son los dos extremos. No, aquí no te muevas, no respires, no. Ese es un extremo también. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que una emoción en la iglesia está en el orden adecuado y cuándo es incorrecto, en el orden incorrecto? Bueno, pues después de esta sección creo que ya más o menos sabemos distinguir eso. Entonces, si se fijan, después de la exposición de la palabra de Dios llegó convicción a estas personas, pero cuando se expone correctamente la palabra de Dios, también va a llegar algo que se llama consagración. Consagración. El llanto de este pueblo al escuchar la palabra de Dios y cómo habían ofendido a Dios, solo fue un paso a una transición mayor. Con nuestro Dios misericordioso, el llanto, la tristeza no es el fin, sino la partida hacia el gozo. Es un paso adelante hacia un gozo superior. Esto lo entendían bien los líderes, por eso están buscando instruir al pueblo para que ya no estén tristes. Ese era un día especial y el pueblo no debía de quedarse estancado en la tristeza. Miren lo que dice los versículos 9 y 10. Nehemías capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice así: dijeron a todo el pueblo los líderes: día santo. Cuenten las veces que dice día santo. Ahí va una. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Luego les dijo:
id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Día santo es. 2 veces. Día santo es a nuestro Señor, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad. ¿Por qué? Día santo es, y no os entristezcáis. ¿Cuántas veces dice que es día santo? 3. ¿Y por qué lo repite? Porque es importante. Es importante. Era un día santo. Un día santo en el Antiguo Testamento era un día apartado exclusivamente para Dios. Todo el día era dedicado para Dios. Claro, vivían para Dios, pero este era un día especial. Era un día intencional. En el lenguaje bíblico, santo significa apartado, dedicado especialmente para Dios con un propósito especial. Yo te pregunto, ¿tú tienes un día santo en tu vida, apartado todo el día especialmente para Dios? Debemos de tenerlo. Este no era un día común, sino un día consagrado en el cual las personas debían disponerse a escuchar la palabra de Dios, a responder a la exposición de la palabra de Dios, a gozarse con todos los demás por conocer más acerca de Dios a través de su palabra, adorar. Y en el caso de el Antiguo Testamento, renovar el pacto, y en el caso de nosotros, recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en la cena del Señor, como lo hicimos en esta mañana. Ese era un día santo. Los líderes les están recordando el propósito de ese día para que no se queden estancados en sus emociones, porque hay perdón en Dios. Ahora, al ser un día santo, debía caracterizarse por un gozo reverente, no por un llanto de lamento. No es que la tristeza fuera mala, no, ya vimos que no, porque viene de una convicción verdadera. Es buena esa tristeza, pero había que salir de esa tristeza para dirigirnos al siguiente paso que nos quiere llevar el Señor. Ese día era el primer día del mes séptimo, y ahí se festejaba la fiesta de las trompetas según Levítico 23. Por lo tanto, era una fiesta solemne. Se tocaban las trompetas para llamar a todo el pueblo, y era un día de gozo. Básicamente, los líderes están diciendo: este no es un funeral. Este no es un funeral, es un día de celebración para Dios que nos hemos consagrado. Hay que celebrarlo. Además, era un día para celebrar la grandeza y la misericordia de Dios. La tristeza del pueblo era legítima, pero estaba opacando el propósito de esa celebración, ya que con las trompetas se hacía un llamado a la reverencia, a la atención, a la devoción, a adorar a Dios por su grandeza. En resumen, la restauración que Dios ha obrado merece gratitud visible, no un lamento prolongado. Si tú vienes y el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón de que has pecado, no te quedes en esa tristeza. Acude a ese Dios misericordioso por perdón. Y es lo que están diciendo ellos. Por lo tanto, este es un día que se ha consagrado al Señor. Le pertenece a Dios, no a la emoción fuera de control. El enfoque debe de ser el Señor. El propósito del día es celebrar la misericordia y la gracia de Dios. Por eso están reunidos ahí. Era un día de gran gozo espiritual, no un día de luto. La tristeza en ese día debía de ser un paso hacia el gozo, no un barranco donde iban a estar ellos ahí atorados para siempre. Era un día para responder con reverencia, con consagración, con alegría a causa de esa restauración que Dios les había dado. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo eso
para nosotros el día de hoy. El congregarse no es un día más, hermanos. Me temo que muchos de nosotros venimos como si fuéramos a H-E-B, a Walmart, al parque, qué sé yo. El congregarse no es un día más, es un día santo para Dios las 24 horas. Todo el día es para el Señor. No que no nos consagremos otros días, pero este día es intencional. No trabajamos, tenemos más libertad, más flexibilidad. Al congregarnos no es un día más, es un día santo para el Señor. Los líderes repitieron 3 veces que era un día santo, lo cual no es solo un día que apartamos para ir a cumplir y ya, como si tuviéramos una lista, iglesia, check, y ya calmé mi conciencia. No, es un día solemne, es un día especial, es un día consagrado para buscar una comunión intensa con Dios y también con su iglesia. Debemos de ser intencionales, debemos de venir con un temor reverente, una disposición, porque si no hay estos elementos en nosotros, quiere decir que no hay una preparación y nos vamos a perder de muchas cosas. Además, no es un día más, sino un día santo a Dios donde busco con seriedad que me hable por medio de su palabra, que me diga, que me redarguya, que me enseñe. El pueblo pide la lectura en el versículo 1, pone atención en el versículo 3, se pone de pie reverentemente en el versículo 5, responde a la exhortación en el versículo 6, adora a Dios también en ese versículo 10, en el versículo 7 y 8, entiende la palabra. Nada en este capítulo es pasivo, ¿te das cuenta? No, siempre hay una interacción, siempre hay un movimiento, siempre hay algo haciendo de parte del pueblo, no nada más de Esdras que está predicando o los levitas que están repitiendo. Debes de venir con la intención de interactuar, de estar atentos, de tomar notas. Si tú tomas notas, se te va a quedar grabado más fácilmente. Quizás esta es la razón por la cual muchos de nosotros no le encontramos sentido venir a la iglesia. Llegamos y así como llegamos, nos vamos, venimos y nos echamos ahí una jetita y siempre y cuando no ronquemos, pues está bien, ¿verdad? Para no distraer. Y ya nomás nos dan un codazo y estoy llorando, ¿qué no ves? Estoy llorando. Pero no, a lo mejor por eso nos perdemos de mucho. Porque no entendemos todo lo que está sucediendo. Ya estudiamos también qué sucede en el ámbito espiritual. Piensas que es un día más para cumplir. Prueba de ello es que no nos preparamos. La verdad es que no nos preparamos. Pero si fuera un gran evento, les aseguro que estuviéramos unos 30 minutos antes o hasta 2 horas haciendo fila para entrar a ese evento. No alcanzamos a entender lo que está sucediendo y por eso nos perdemos de una gran bendición. Pero este pueblo está rumbo a la consagración. ¿Qué debo de hacer si deseo que mi familia saque un gran provecho espiritual de congregarnos? Debo mostrarles que es un día de consagración activa a Dios. No es un día más. No es un día más. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Voy rápido porque quiero terminar. ¿Con qué tanta seriedad ves el venir a la iglesia cuando la iglesia de Dios se reúne? ¿Con qué tanta seriedad vienes a la iglesia? Está fácil. ¿A qué horas llegaste hoy? ¿Llegaste tarde? ¿Llegaste a tiempo? Ahí me doy cuenta. Bueno, ni me di cuenta, ¿verdad? Yo estaba ya traduciendo. Por cierto, en uno de los anuncios comentó el pastor Chance, cuando empiece el primer canto vamos a cerrar las puertas. Hasta que no termine el primer canto vamos a dejar entrar a las personas para que haya menos movimiento. Vamos a ir trabajando poco a poco en mostrar un poquito más de reverencia y seriedad en los servicios porque hay mucho movimiento.
Y como estamos viendo aquí, es importante enfocarnos, poner atención. Entonces, por eso también les animo a que se levanten unas 3, 4 horas antes para que puedan llegar a tiempo. Además, ustedes, hermanas, no necesitan hacer mucho. Quien es bella y ya sí, vénganse, ¿verdad? Bueno, ese fue un comercial gratis. Hay que verlo con seriedad. Venimos a alabar a Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que te pide Dios que hagas para que tu familia vea este día como un día santo a Dios? ¿Qué crees que te pide Dios que hagas en tu familia? ¿Qué crees? A lo mejor ahí hay que hacer algunos cambios, hay que enseñar, hay que instruir. Siguiente pregunta, ¿están listos? Después de este estudio, ¿cómo crees que ve Dios cuando alguien no se congrega o no adora con la iglesia de Dios? ¿Cómo ves que lo ve, Señor? No pasa nada, hombre. Un día más, un día menos, un domingo más, un domingo menos. No, sí, es importante. Es extremadamente importante. Ahora, cuando se entiende la palabra de Dios, hay convicción, hay consagración y también es el camino hacia un gran. No, hombre, ya los perdí ustedes, hombre. Así con ese ánimo yo acá dando toda mi energía. Es el camino al gozo. Pero con gozo, hermanos, hombre. Sí, joder, gozo. Hasta en inglés pueden decir joy. Ay, no, soy yo medio raro, así, ¿verdad? Como cerdito. Es el camino hacia el gozo. Ese es el camino adecuado hacia el gozo. Los líderes le indicaron al pueblo que Dios les daría fortaleza para salir de esa tristeza. Miren lo que dice el versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Por qué? El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es una frase que hemos escuchado mucho, ¿verdad? El gozo del Señor es mi fortaleza. El contexto indica que Dios les iba a dar fuerzas para que salieran de esa tristeza en la cual estaban sumergidos. Pero en realidad la frase, el gozo de Jehová, dice muchísimo más. Es decir, fíjense bien lo que está diciendo. ¿Quién está sintiendo el gozo? ¿Quién? Fíjense bien, el gozo de Dios es el que está sintiendo el gozo. ¿Se dan cuenta? Dios está gozoso. ¿Por qué está gozoso Dios? Porque el pueblo ha reconocido su pecado y nuevamente va a tener comunión con Él. Ese gozo divino se canaliza en fuerza para el pueblo. Dios está complacido de que volvieron a la ley, entendieron la palabra y ahora hay un arrepentimiento. Dios está gozoso. Ahora dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Esta no es una fuerza motivacional que dura 2, 3 días o un par de horas. La palabra fuerza aquí significa refugio, fortificación, defensa, una seguridad que proviene de Dios. Esa misma palabra la van a encontrar ustedes en estos versículos. Ve conmigo a Salmo 27:1. Y miren el tipo de fortaleza que está hablando aquí el Señor. Sí. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la ¿qué? Ahí está, fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? De aquí puede salir una buena enseñanza para destruir temores.
Es Dios. Dios es nuestra fortaleza siempre y cuando yo esté bien con Dios. ¿Se dan cuenta lo que nos dice este pasaje? El gozo de Jehová, eso me va a retribuir fortaleza. Miren lo que dice Salmo 28:8. Salmo 28:8. Es esa misma palabra. Salmo 28:8. Nos habla de una protección, de un refugio, de una fortaleza. Salmo 28:8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Ahí se usa también este término. Así es de que el gozo de Dios por esa restauración es la fuerza que los va a sostener. Si tú estás en pecado y vives en temor, haces bien, porque debes de temer. Pero si tú te arrepientes de tu pecado y te pones a cuentas con Dios, eso le va a traer gozo a nuestro Padre Celestial y eso te va a dar fortaleza para que no tengas que temer. Eso es lo que les está diciendo este texto a estos líderes. El gozo de Jehová viene después de la convicción de pecado que tuvo el pueblo. Si se fijan, habían pecado, se arrepintieron y ahora Dios se complace en recibirlos. No había razón para estar tristes. Dios se goza en gran manera cuando un pecador se arrepiente. ¿Dónde lo escucharon eso? ¿Ya se les olvidó? No, yo sé que en la Biblia, ahí está en la Biblia. Esta mañana, ¿no se acuerdan? Y el pastor Chance trajo mis mismos versículos, me los copió. ¿Y eso qué es, pastor? Lucas 15:7, el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lo mencionó el pastor Chance. También mencionó el hijo pródigo, Lucas 15:24, cómo ese padre se goza de que el hijo haya regresado. Es un gozo grande, enorme, cuando hay arrepentimiento de pecado, una verdadera convicción. Dios se complace en recibirnos. Es lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, ellos van a recibir fortaleza de parte de Dios, quien tiene un gran gozo porque se han arrepentido, porque han regresado a casa, porque han regresado al redil. El pueblo precisamente creyó también esta promesa. Por esa razón el pueblo no se quedó en la tristeza. Creyó que Dios es un Dios grande en perdonar. Al corazón contrito y humillado tú no vas a rechazar. Y ellos lo creyeron. Por esa razón tenemos este hermoso y precioso versículo 12. Mira lo que dice Nehemías 8:12. Y todo el pueblo que había llorado, todo el pueblo, nuevamente se dice, todo el pueblo se fue ¿a qué? A comer. No fumamos, no tomamos, pero a cómo comemos. Ya va ahí en primer lugar, fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. ¿Y a qué? Gozarse de gran alegría. Y esto en español es un pleonasmo. ¿Sí saben lo que es pleonasmo? Se repite. Es algo que no hay necesidad de decirlo porque ya está dicho. Por ejemplo, súbete para arriba. Pues ni modo que me suba para abajo, ¿verdad? Salte para afuera. Yo pensé que me iba a salir para adentro. Aquí tenemos un pleonasmo. Gozar de grande alegría. Pues si ya se están gozando, ya implica que hay alegría. Pero el texto hebreo usa una duplicación para expresar una emoción excepcional, la cual no es normal. No es normal. Ayer mi esposa y yo tuvimos el placer de estar con una ancianita que nos contaba acerca de su nietecita, cómo ella testifica. Después de llevar una vida muy desordenada, esta
nietecita, bueno, ya es mamá, es una mamá joven, habla del Señor a todo mundo, a toda su familia, y personas en su familia piensan que ella está loca. La realidad es que tiene un gozo indescriptible, un gozo como lo describía el pastor con Mateo en esta mañana. Es una alegría, un gozo que no se puede describir, es lo que están experimentando estos hermanos. El texto hebreo indica que es una emoción excepcional, la cual no es normal. El pueblo no solo se gozó, sino se gozó extraordinariamente. Este es un contraste claro con el llanto que leímos nosotros al inicio. El verso 9 indica 2 veces que estaban llorando, pero el verso 12 menciona un gran gozo que apacó ese llanto, porque entendieron la misericordia de Dios, su fidelidad que no los había abandonado a pesar de su rebeldía. John MacArthur comenta al respecto lo siguiente: el verdadero arrepentimiento bíblico produce gozo abundante cuando el creyente abraza el perdón de Dios. Dios, es muy interesante lo que dice aquí. Dios no quitó la tristeza, ¿te das cuenta? Dios no quitó la tristeza y puso gozo en lugar de la tristeza, no, sino que Él transformó la tristeza en gozo. ¿Se acuerdan lo que les dije? La tristeza fue un paso hacia el gozo. ¿Dónde vemos esto? Salmo 30:11, para que lo entiendan un poquito mejor. Salmo 30:11 describe este proceso. Salmo 30:11. Miren lo que dice. Un salmo muy conocido. ¿Ya lo tienen? Ahí está, hombre, entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentran rápido. Entre el 29 y el 31. ¿Ya lo hallaron? Ya ven, si no les he dicho, todavía estuvieran buscando. Miren lo que dice este precioso texto. ¿Has qué? Cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cuando tú estudias esa palabra cambiado, no indica el quitar y poner, no indica un reemplazo, indica una transformación. En nuestro texto, Dios no eliminó el lamento, sino que transformó ese lamento en una gran celebración. En otras palabras, si no hubiera habido ese llanto, no hubieran experimentado ese gozo. Ese dolor, esas lágrimas, esa convicción de pecado era necesaria para que experimentaran ese gozo. Has cambiado o has convertido mi lamento en baile, dice Salmo 30:11, y es el mismo concepto. El dolor se convirtió en un instrumento de gozo, no simplemente desapareció. Como cuando una madre da a luz a un hijo, no es de que no le duela, claro que duele, pero cuando tiene ese pedacito de carne con vida, se le olvida el dolor, se le olvida todo ese dolor es necesario. El gozo no fue superficial, una emoción o quizás circunstancial, sino el resultado de una transformación divina, de la obra del Espíritu Santo obrando en ese corazón. Ahora, recuerden, ¿cómo se llama? El orden es importante. Hubo convicción de pecado y después de la convicción hubo un quebranto. Y después de el quebranto se mostró la misericordia de Dios. Y después de la misericordia, ¿qué es lo que hubo? Gozo. Ese es el orden. No vas a encontrar otro orden en tu vida. No vas a encontrar. Tiene que iniciar con una convicción de pecado.
Dios no llama a negar nuestro llanto por el pecado, no, sino que ese quebranto nos tiene que llevar al arrepentimiento que va a abrir la puerta de un gran gozo. Un gran gozo. ¿Qué debo de hacer si quiero tener una familia que viva con un gran gozo? Debo explicarles con la ayuda del Espíritu Santo que el gozo pleno viene de una vida consagrada a Dios, de una vida de obediencia. Ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es la única fórmula. Cualquier otra cosa va a ser un ir y venir. Va a ser algo muy temporal. En la presencia del Señor, en la comunión con Él, ahí es donde está el verdadero gozo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Uy, estamos hablando de gozo, hermanos. ¿Están gozosos? Mentirosos. Me están dejando morir solo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia con un gran gozo a causa de tu comunión con Dios? ¿Cuándo viniste con esas ganas, Señor? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no aprender de ti? Es impresionante lo que el Señor hace. No es un día cualquiera, no, es un día especial. Lo estamos viendo aquí. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Has experimentado que el gozo de Jehová te ha infundido fuerzas? ¿Has experimentado esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y damos un paso al frente. En paz me acostaré y así mismo dormiré, no porque mi vida esté en orden, Señor. Decía David, ¿me quiere matar mi hijo? Porque tú me haces vivir confiado, por eso puedo dormir en paz. A eso se refiere, el gozo de Jehová nos da fuerza. Dice John MacArthur lo siguiente. ¿Quieren saber lo que dice John MacArthur? Capaz que ustedes ni quieren saber lo que dice John MacArthur y yo aquí ya le estoy diciendo. Esto es bien importante, hermanos. El deber principal del pastor es predicar la palabra de Dios de manera fiel y expositiva. Nada edifica la iglesia como la exposición clara de mi trabajo principal, mi responsabilidad principal para con ustedes no es hacer conferencias, no es hacer pachangas, no hacer otras cosas que son buenas y que son de beneficio. Mi responsabilidad principal y la de cada pastor de esta iglesia, la número 1 es predicar la palabra de Dios de manera fiel y expositiva. Ustedes van a ver en la Biblia que el ministerio principal de cada iglesia o la forma de ministrar a la congregación principal es desde aquí, desde el púlpito. Hay otras cosas que hacemos, otras actividades, pero lo principal es el púlpito. Que del púlpito salga una exposición clara y precisa de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Ve por favor conmigo al versículo 12. El final de esta sección proporciona la raíz de donde provino la convicción que llevó al gozo. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8 versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer. Quisiera imaginar qué comieron ese día. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de gran alegría. ¿Por qué? Porque se reunieron, porque iban a estar juntos, ¿por qué? ¿Cuál era la celebración? Parece que están celebrando un cumpleaños o están celebrando, no sé. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es lo más importante. Esta es la raíz de todo. Habían entendido las sagradas escrituras. La comprensión de la palabra de Dios fue la clave para llegar a un gozo verdadero, pleno con Dios. El verbo para entender indica una comprensión profunda, no simplemente una información superficial. Es una comprensión con claridad, percibir el significado.
Es un entendimiento que produce una transformación. Es llegar y obtener una información que se busca con mucho anhelo y que va a ayudar para algo. No sé si te ha pasado, pero llegas y te pierdes y estás desesperado y de repente alguien te dice, váyase por allá. Descansas, esa información te da alivio, te da paz, te da tranquilidad, porque sales de esa situación, has comprendido cómo solucionar ese problema que tienes. A eso se refiere cuando dice, entendieron. El pasaje no dice que se gozaron porque sintieron bonito, porque se animaron emocionalmente o porque su compadre, su comadre estaba ahí, no, sino que se gozaron porque habían entendido la palabra de Dios. El pasaje tiene una serie de secuencias interesantes donde entender la palabra de Dios es importante. Por ejemplo, vemos aquí una secuencia cronológica de eventos importantes. Primero escucharon la palabra, entendieron su pecado y lloraron por su pecado. Pero te fijas lo importante de haber entendido. Y después comprendieron la gracia de Dios, dejaron de llorar, experimentaron un gran gozo. La secuencia del Espíritu Santo, la palabra iluminó para que entendieran a la palabra. El Espíritu los convenció, el corazón se quebrantó y Dios los restauró con gozo. Pero nuevamente entender la palabra fue clave. Y hay otras secuencias más que no tenemos tiempo de estudiar como secuencias teológicas. Pero el punto es este. ¿Ves la importancia de entender las Sagradas Escrituras correctamente? ¿Ves la gran importancia? ¿Ves por qué debes de orar por aquellos que enseñan la Biblia? Para que no haya manipulación, para que no haya otras cosas, emocionalismo. El ministerio principal del pastor Chance es alimentarnos desde ese púlpito. Y es lo primero por lo cual le va a pedir cuentas Dios a él y a mí también, pero a él más porque él es el de toda la iglesia. Al estar expuestos a la palabra, la meta debe de ser entenderla para obedecerla. Debemos de orar, Señor, ayúdeme porque quiero entender su palabra. Dele sabiduría a ese hombre, habilidad para que pueda desglosar su palabra y así yo pasarla a mis hijos, a mis nietos, a todos aquellos que me rodeen. Deberíamos de orar cosas como esta. Mire lo que dice Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Un versículo que muchos de ustedes se saben de memoria. Salmo 119, 18. ¿Qué versículo? De aquí sale casi un libro. ¿Ya lo tienen? Dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una oración preciosa donde se le pide a Dios que nos abra los ojos para entender su ley. Lucas 24:45, Lucas 24:45, así debemos de orar. Yo creo por el año 2048 llegaremos a Lucas 24 y ahí lo predicará el pastor. ¿Verdad? Él mismo dijo, dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor, ayúdame. Ábrame el entendimiento. Hechos 16:14. Hechos 16:14. Es muy importante que oremos. No somos nosotros, es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso implica un entendimiento de la palabra por parte del Espíritu Santo. Por esa razón el puritano Matthew Henry decía: aquellos que asisten al culto con un hambre por la palabra, la escucharán con un placer inefable
y se beneficiarán de ella. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Que la realidad es que nos perdemos de mucho cuando no nos congregamos conscientes de lo que está sucediendo, de lo que Dios está obrando, de las cosas que son prioridad. Nos perdemos de tanto. Venimos a congregarnos no para ser entretenidos, sino para ser transformados. Nuestro propósito no debe de ser salir felices de este lugar, sino salir gozosos de haber conocido más a nuestro Dios. Y ese gozo bíblico será el fruto de una conciencia que ha sido alineada con la palabra de Dios. El no entender correctamente produce una vida de muy poca o nula efectividad. Por eso muchos vivimos como vivimos. Quizá por muchos años pensamos que entendíamos las Escrituras, pero en realidad ni las entendíamos. El no entender la santidad de Dios va a provocar que vivamos en pecado. El no entender el precio de nuestra salvación provocará que le demos prioridad a otras cosas. El no entender el poder de Dios va a provocar que vivamos una vida en derrota. El no entender el gozo del Señor provoca vivir decaído, triste, sin ánimo. Si logramos entender esto con la ayuda del Espíritu Santo, les aseguro que no faltaríamos tan fácil a las reuniones los domingos. Les aseguro que vendríamos con una gran disposición de aprender la palabra de Dios. Les aseguro que no habrá cosa que no estemos dispuestos a hacer por nuestro Salvador, por nuestro Señor. Les aseguro que seremos un termostato que va a elevar la temperatura espiritual de todo este ministerio, en lugar de ser un congelador que apaga a los hermanos cuando se acerca a ellos. Debemos de entender esto. No es un día común y corriente. No es la iglesia. Es algo especial que Dios con toda su sabiduría ha instituido para nuestro bien y para su gloria. Que el Señor nos ayude a transmitir esto a nuestra familia para que no se pierdan de tantas bendiciones y que no pasen por el llanto, las lágrimas que este pueblo tuvo que pasar a causa de su rebeldía a la palabra de Dios. ¿Qué debo de hacer para que mi familia regrese a casa con un gran gozo? ¿Quién dijo invitarlo a Chick-fil-A? No, pues aquí yo dando esta clase y usted diciendo Chick-fil-A, que por cierto está cerrado. ¿Qué debo de hacer para que mi familia regrese a casa con un gran gozo? Debo de orar fervientemente que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. No hay gozo más indescriptible. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ay, sí, ahora sí, como ya terminamos, ve, ahora sí todos amén. Ya, ¿para qué? ¿Cuál es el ministerio principal de la iglesia para nuestra transformación y santificación? ¿Cuál es el ministerio principal? La predicación de la palabra de Dios. Es el principal. Hay otros que son obviamente importantes. Todo es importante, pero lo principal es la predicación. ¿Cuándo fue la última vez que vine con la disposición de que Dios me enseñara por medio de su predicación? ¿Cuándo fue la última vez? Ay, sí, esta mañana, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Miren qué espirituales. Tercera pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo para que tu familia entienda las Escrituras para experimentar este gran gozo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues con esto cerramos este capítulo, esta sección de la importancia de que una familia cristiana se congregue en un lugar donde se enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios? 5 minutos de preguntas, dudas, comentarios. 5 minutos.